Nuestro invitado se trata de Miguel Ángel Pérez. Él es vicepresidente primero, consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy bien. ¿Tú qué No, tal, José Luis? bien, encantado de ver a Miguel Ángel. No me he dejado nada atrás, ¿no? Porque claro, tantos cargos y demás, El, pues siempre hay alguno que uno dice, bueno, se me puede quedar alguno. No, ha estado muy bien. Bueno, vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar de todas las áreas que lleva Miguel Ángel Pérez como consejero y también como vicepresidente, pero lo primero es cómo está el ambiente en el Cabildo a día de hoy, en esta jornada. ¿Qué tal todo por ahí? Pues, con sinceridad, muy tranquilo, bien, trabajando mucho, con la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo que creo redunda directamente en la vida de los ciudadanos. Y creo que tu pregunta va en relación a los pactos de gobierno. Bueno, eh, es genérica, pero bueno, yo la dejo caer. con bastante tranquilidad. Mm, La relación con el socio de gobierno es muy buena, con los dos, tanto con Podemos como con Nueva Canarias. ujú. Y sinceramente, bueno, estamos trabajando mucho en diferentes partes, cada uno en sus departamentos, y la relación es fluida y muy cordial. Porque es que ya falta menos de un año para las elecciones en 2023. Ya sabemos que siempre el último año parece como que se acelera todo un poco o empiezan a haber tensiones, roces. De momento no hay nada, ¿no? No, sinceramente no, la verdad es que la relación, ya te digo, con los socios de gobierno está siendo muy cordial y estamos trabajando coordinadamente de forma que las decisiones que se toman se puedan analizar de diferentes versiones, diferentes vertientes, y creo que la tranquilidad en el Cabildo es absoluta. Como decía, falta un año o menos de un año para esas elecciones, pero ¿hay alguna obra que esté pendiente, que no vaya a dar tiempo de terminar antes de que acabe esta legislatura, que lidere Miguel Ángel Pérez y que considere fundamental? Sí, hay obras importantes que están iniciadas Ujú. y evidentemente en la duración de legislatura no vamos a tener suficiente tiempo para poder ver culminadas, ¿no? Pues el Centro de Control de la Movilidad, por ejemplo, que se empezará a licitar ahora después del verano, la circunvalación de Agaete, por poner otro ejemplo, el tren de Gran Canaria, son obras que evidentemente requieren de un tiempo importante, han requerido de un estudio previo también de mucha dimensión y los próximos años, pues esta semilla que hemos plantado a nivel de elaborar esos proyectos y de ponerlos en licitación, pues te dará sus frutos, ¿no? Que directamente mejorará, sin lugar a dudas, la calidad de vida de los ciudadanos de Gran Canaria y de aquellos que nos visitan también. De todas estas que he nombrado, ¿a cuál le habría gustado a Miguel Ángel Pérez haber terminado para decir, me he quitado esto de encima porque la verdad que es algo muy importante y necesario para la isla? Yo creo que ambas de transportes, tanto el tren de Gran Canaria como el Centro de Control de la Movilidad, son dos obras de especial trascendencia. La primera porque significa un cambio en el patrón de movilidad de Gran Canaria. No podemos seguir construyendo carreteras de la forma en la que lo estábamos haciendo. El territorio es el que es limitado, no podemos seguir ocupando espacio con más carreteras y eso tampoco va a mejorar de manera directa el tráfico como tal. Podremos hacer más carreteras, pero el tráfico seguirá existiendo y seguirá creciendo de manera proporcional a la población. Y en segundo lugar, el Centro de Control de la Movilidad, porque creo que es una forma de modernidad, de digitalizar el transporte de Gran Canaria y de poner en práctica una forma diferente de controlar, de hacer un seguimiento, de decidir en dónde debemos poner el dinero público con cierto criterio. Y creo que el Centro de Control de la Movilidad nos va a ayudar a una mejor toma de decisiones y a un mejor enfoque del transporte público, del transporte privado, de las mercancías y también, por supuesto, de dónde enfocar esas inversiones públicas que en definitiva es lo que intentamos hacer de la administración, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, desde Tenerife miran con mucha envidia la movilidad que hay en Gran Canaria, ¿no? Y siempre nos ponen como ejemplo y les gustaría tener, vamos, yo creo que un mínimo porcentaje de tranquilidad en el tráfico rodado que hay en la isla Redonda. Y aún así hay problemas en Gran Canaria. La diferencia en el patrón de movilidad de Gran Canaria respecto a Tenerife se basa especialmente por su orografía. Gran Canaria es una isla completamente redonda, por decirlo de alguna manera, y tenemos el 85% de la población situada en la zona norte-sur, pero en el lado oeste, ¿no? Tenerife, en cambio, está muy disgregado, tiene todos sus municipios de una forma mucho más dispersa y eso también modifica la forma en la que se interconectan los núcleos principales de la isla con esos municipios más pequeños, ¿no? Lo que es evidente es que Gran Canaria hemos hecho un esfuerzo en los últimos 7 años en cambiar la forma en la que nos movemos, de intentar mejorar nuestras carreteras y sobre todo dar un impulso muy importante al transporte público como una forma de movilidad personal
asequible y, por supuesto, sostenible. Sin embargo, luego el tren, ya que hemos retomado también el tren en Gran Canaria, ¿cuándo podría ser una fecha real para verlo como proyecto y como que esto no está en el aire, ¿no? Porque lo vemos mucho en la nube, pero ya comentaba antes que hace muchos años vimos incluso una maqueta en Triana, pero de ahí a día de hoy ha pasado tanto tiempo que algunos creen que esto pues es una quimera, ¿no? Que al final no se va a construir nunca. La realidad es que la maqueta, evidentemente, era una maqueta de ave. Y como todos Hasta eso, ustedes ¿no? saben, pues difícil puede Sí. ser colocar una ave en Gran Canaria, ¿no? Ujú, El proyecto está a un 90 y, no quiero decir un 99, pero un ujú. 98,9 sí, ¿no? Probablemente antes de final de año podremos presentar la infraestructura ya sobre cartografía real, viendo cómo funciona en tiempo real, no con infografías, sino con el modelado que nos pide Europa, que es el modelado inteligente de la construcción, que es el llamado BIM, ¿no? Donde hemos hecho una inversión de más de 1,5 millones de euros y donde podremos ver cada una de las 11 estaciones que tiene el tren, su estructura de cocheras, todo el recorrido general y por tanto quizá verlo da a entender con más, digamos, posibilidades a la ciudadanía cuál va a ser el verdadero recorrido, cómo van a ser las infraestructuras y cómo va a estar colocado. Nunca se ha dejado de trabajar en el proyecto del tren desde el año Ujú. 2009. El gobierno de España, desde ese instante, ha puesto más de 30 millones de euros para realizar estos proyectos, que son proyectos de mucha enjundia, son proyectos de gran dimensión, que han requerido el trabajo de más de 300 ingenieros para su desarrollo, con la asistencia del Ministerio ahora de Fomento, perdón, de Transportes antes de Fomento, y por lo tanto creo que es una obra necesaria para Gran Canaria. No es por un criterio personal, mucha gente me lo plantea. Yo he estado abierto en muchos momentos al debate de cuál es la infraestructura necesaria, pero el tren de Gran Canaria plantea una serie de condicionantes que evidentemente va a mejorar la circulación en Gran Canaria, va a permitir una modernización de la isla de Gran Canaria, especialmente de la ciudad de Palma de Gran Canaria y todo el litoral hasta el sur, y va a permitir que tengamos un transporte asequible y como tienen el resto de ciudades desarrolladas de Europa, ¿no? Ujú. Que es lo que yo creo que Gran Canaria tiene que perseguir. Y encima entiendo que, pues, aliviando nuestra huella de carbono, ¿no? Que también es otro de los fundamentos importantes, menos vehículos en tránsito, aunque solo sea un tren, no sé si será sostenible, eléctrico o de qué tipo, siempre vas a generar menos contaminación, ¿no? Que tantos vehículos yendo en la misma dirección. Hombre, que sea eléctrico no implica que sea Mm. sostenible. Tenemos electrificado pues, en torno a un 60% de las vías en territorio español, pero esas vías tiran al final de combustibles fósiles, ¿no? En el caso de Gran Canaria hemos propuesto no solo un parque de aerogeneración para capturar energías limpias, sino que ese parque también haga impulsar una hidrogenera, que podamos coger y ejecutar electrólisis en Gran Canaria para poder almacenar energía en hidrógeno y que el tren funcione con el componente de hidrógeno 100%, es decir, que cogería agua para generar su energía y almacenarla, y su único desecho en el movimiento también sería agua, unificando ese hidrógeno con oxígeno, ¿no? Ujú. Eso al final lo que nos permite es que la huella de carbono sea cero, porque su mantenimiento va a ser estrictamente verde, se va a utilizar energías 100% verdes, tanto en producción como en ejecución, y el resultado, el residuo que deja el tren, va a ser también 100% agua, con lo cual podemos decir que es una infraestructura 100% sostenible. ¿Se sabe ya el tiempo que podría tardar desde la capital hasta el último punto, por ejemplo, dirección sur, para más o menos ver la velocidad que puede alcanzar y el tiempo que emplearía una persona que va de un lado a otro, incluso comparada? La velocidad son 160 kilómetros por hora de velocidad punta. Ujú. Para eso se han hecho los cálculos y ese es digamos, la modalidad de ese tren, de ese ferrocarril de altas prestaciones que tendrá un concepto de cercanías en Gran Canaria, ¿no? Los tiempos, pues dependerá de la modalidad del tren. ¿Qué me explico? Quiero decir que hay dos tipos de versión para utilizar el tren. Será Ujú. la versión express, que solo haga 4 paradas en todo su recorrido, los principales puntos, y ese que pare en todas las paradas, que será el que tarde un poquitín más. El más largo en dimensión de tiempo es el de las 11 paradas y tardará un tiempo entre Las Palmas de Gran Canaria, Santa Catalina y Meloneras de en torno a unos 22 minutos aproximadamente. En cambio, la versión express estaría en torno a unos 10-11 minutos en el recorrido máximo. 11 minutos de Las Palmas hasta Melonera. Uh-huh. Pues eso, Tengamos en cuenta que el recorrido son sí, sí, 57,6 kilómetros y sí. utilizamos una velocidad punta mucho mayor, ¿no? Incluidos los efectos de parada, supone una vía en la que no hay ningún tipo de congestión, solo Ujú. circula la maquinaria del tren y por tanto el único tiempo residual es el de las paradas de en torno a un minuto en cada parada. Por tanto, la versión más rápida pues consume 11 minutos menos que la otra, ¿no? Estamos en ese margen. Ligerito, la verdad que va a ir ligerito. Sobre la posibilidad de que las conexiones
no supongan un problema. No sé si va a haber vehículos lanzadera, porque si el tren te deja en una parada, en un lugar de la autopista, donde luego para llegar a tu núcleo poblacional tengas una cierta distancia, ¿cómo va a ser esa conexión? Muchas veces cuando se plantea la opción del tren, Mm. la gente tiende a pensar que vamos a reducir el servicio de transporte público interurbano, o sea, las guaguas, especialmente las de Global, ¿no? En el momento en el que el tren se ponga en funcionamiento, tendremos que radializar el transporte en la isla Gran Canaria. ¿Qué significa esto? Significa que todos los vehículos de transporte público que a día de hoy operan en la Gran Canaria 1, en la autovía norte-sur, van a pasar a operar directamente en los municipios. De forma que una persona que vive, por ejemplo, en Telde, en la Herradura, pues pueda llegar fácilmente hasta la parada del tren que estará situada en el borde de la Gran Canaria 1. Mm. Por tanto, ese trayecto entre la Herradura y la parada del tren la hará un vehículo de Global, probablemente, que sea el que de alguna manera conecte con unas frecuencias mucho mayores los núcleos poblacionales con las paradas del tren. Si troncalizamos todo el funcionamiento del tren y conseguimos mejorar el transporte público dentro de los municipios, lo que vamos a conseguir es que con mucha facilidad podamos conectar rápidamente con el norte o con el sur de Gran Canaria de una forma ágil y también asequible, ¿no? Bueno, se ve que es una obra, como bien decía, quizá de las más importantes, ¿no? Que le habría gustado a Miguel Ángel Pérez terminar y yo no sé si también le da un poco, no sé, de inseguridad el hecho de que a lo mejor en Tenerife haya tantas dudas para ponerlo en marcha. Y, pues, bien decía que la orografía también varía mucho y supongo que en expropiaciones a lo mejor solo en Tenerife haría inviable el proyecto, ¿no? Tenemos un error de concepto y es intentar pensar en las dos obras Mm, simultáneamente. claro. No, creo que no licitamos las carreteras simultáneamente en Tenerife y en Gran Canaria tampoco, ¿no? Ujú. Tenerife tiene un proyecto que tiene unos condicionantes también completamente diferentes al de Gran Canaria. El de Gran Canaria tiene unas ventajas orográficas, geográficas, de construcción general, por estar en una zona completamente llana, que lo hacen mucho más factible. Pero ya no solo por eso, sino porque el Cabildo de Gran Canaria lleva trabajando en este proyecto pues más de 12 años. Y tenemos un estado del proyecto tremendamente maduro, que ha sido siempre analizado y comprobado, fiscalizado por INECO, el Ministerio de Transportes del Gobierno de España. Y por tanto, nuestras posibilidades para lanzar este proyecto de forma individual son muy concretas. Con esto no queremos decir que Tenerife no lo haga. Tenerife tendrá su propio criterio y lo hará cuando entienda que su proyecto está maduro y que tiene la disponibilidad. Pero nosotros desde Gran Canaria hemos trabajado de manera pues, dirigida al objetivo con la intención de que este proyecto en los próximos años pueda, como decía, modernizar Gran Canaria y cambiar ese patrón de movilidad que creo que nos hace falta. Bueno, hablemos también de rehabilitación de firme, de las carreteras. ¿Cuáles son las obras más importantes que están previstas? ¿Y existe alguna donde haya habido quejas? Porque siempre que vemos algún bache enseguida, pues buscamos responsable. Claro, luego hay que diferenciar una vía de un cabildo, una vía de un ayuntamiento y demás. Pero ¿existe alguna posibilidad de que algunos estén pensando la calidad del asfalto es menor a día de hoy porque parece que se deteriora antes? La realidad no es que sea peor el asfalto, ni mucho menos. Hacemos catas habituales y tenemos una inspección de nuestros contratos de conservación que así lo dicen. Ujú. Lo que sí es evidente es que las carreteras fueron diseñadas para un volumen de vehículos y hoy lo duplican. Les pongo el caso de la Gran Canaria 1, la autovía norte-sur, fue construida para albergar unos 100.000 vehículos diarios y hoy supera los 210.000. Evidentemente, los materiales sufren un desgaste, sufren una actividad constante que los desgasta, los erosiona y que por tanto requieren de una mayor aplicación. Nos gastamos en el Cabildo de Gran Canaria más de 34 millones al año en conservación de carreteras. Solo el Cabildo de Gran Canaria. O sea, imagínense el nivel, digamos, de gasto que podemos tener con el asfalto, ¿no? Me preguntas por obras importantes, Sí. pendientes, ¿no? Circunvalación de Agaete es una de ellas que creo que es muy importante, no solo por el hecho de permitir el desarrollo urbanístico de Agaete con unos criterios de sostenibilidad importantes, sino también porque el puerto de Agaete es un punto de conexión importante de tráfico interinsular y atraviesa directamente el municipio de Agaete. El descongestionar parte del tráfico que conecta con la Gran Canaria 2 en el municipio de Agaete va a permitir un cambio también de peatonalizaciones, de cambio en las calles del municipio, que creo que es importante. Tenemos diferentes proyectos de diferentes magnitudes en el Cabildo de Gran Canaria actualmente que están a punto de salir, en la carretera Gran Canaria 41 en Valsequillo, la reforma de la carretera de Guayadeque, los asfaltados de la avenida Marítima. Tenemos ahora mismo, ya se ha adjudicado esta semana, el proyecto de asfaltado de la Gran Canaria 300 en Arucas hacia Firgas, hacia Cambalud. Ujú. Es decir, proyectos en el Cabildo de Gran Canaria tenemos muchos en funcionamiento y creo que están empezando a verse pues, los resultados que, como tú bien decías, generan a veces crítica
e incluso moleste durante sus ejecuciones, pero son estrictamente necesarios para poder llegar a tener unas carreteras eh, en perfectas condiciones. Se requiere de una serie de actuaciones y muchas veces, pues oye, nos vemos obligados a hacerlo, no en horarios nocturnos como intentamos hacer casi siempre. Ujú. Ahora mismo paramos Julio Luengo todas las noches para colocar los nuevos paneles y que sea un sitio mucho más luminoso y mejor cuidado, pero ese parón, si hubiese que hacerlo de día, por el motivo que fuera, pues evidentemente tendría unas afecciones sobre el tráfico que siempre tratamos de evitar, pero que en algunas ocasiones pues es imprescindible hacer. ¿Considera que su área, obras públicas y movilidad, es un área que se critica cuando no se cuando vemos algún problema, pero cuando se han hecho las cosas bien ni nos enteramos? A lo mejor, pues, como indica, porque se hace de madrugada la obra y a lo mejor pasa al día siguiente y dices, esto parece que lo han cambiado y sigues, pero cuando te encuentras el problema es cuando dices, esto no lo arreglan. Es una forma de respuesta humana, nos pasa a todos, ¿no? A mí el primero, y en este caso ostento la responsabilidad de ser el consejero. Al final es un comportamiento humano puro y duro. Lo Mm. importante es que las personas que estamos al cargo de la gestión tengamos claro cuáles son las necesidades, que sepamos capaces de priorizarlas, de saber dónde debemos actuar primero y dónde debemos actuar después, y que evidentemente hagamos un buen uso de los recursos públicos, que es para lo que en definitiva nos ponen los ciudadanos. Sin duda, todos estos proyectos y, como bien decía, rehabilitación de firmes y demás, se planifica con mucho tiempo. Lo digo porque, claro, antes comentábamos que falta tan solo un año, menos de un año para las elecciones. Y siempre la tendencia es pensar, claro, como llegan las elecciones lo van a mejorar todo y todo va a quedar muy bonito. ¿Con cuánto tiempo se planifica para saber qué hay de verdad detrás de todo esto? Pues llevamos 2 años haciendo esa Claro. planificación. La adjudicación de asfaltados, por ejemplo, salió adjudicada el pasado noviembre, ¿no? Lo que es evidente es que no se puede asfaltar de un día para otro, eso lleva un tiempo. Mm. Digamos, el criterio general, el criterio fácil, me va a permitir el comentario, el criterio Sí. de cafetería, sin que signifique nada despectivo, lleva a pensar en la simplicidad, ¿no? El trabajo de los técnicos, no solo de carreteras, sino también del servicio administrativo, de los servicios de fiscalización, de las mesas de contratación. Es un trabajo muy intenso y que no solo compete a un solo contrato. Tenemos decenas de contratos en el área de obras públicas, decenas en el área de movilidad, y aunque parezcan poco visibles, al final lo importante es que todos esos contratos van a mejorar Gran Canaria, van a modernizar Gran Canaria y van a hacer que sean para el disfrute de todos los ciudadanos y también quienes nos visitan, ¿no? Bueno, antes hablábamos del tren, hablamos de transporte público, pero dentro del transporte público, ¿cómo es posible que los bonos de transporte de Gran Canaria sean los más económicos del país, si no me equivoco? Esto supuso una gran discusión la anterior legislatura cuando ostentaba la plaza de director general de transporte, de gerente de la Autoridad Única del Transporte. Ujú. Desde que llegué aquí, la planificación, yo venía de otro país, venía de Alemania, y me resultaba curioso cómo en Alemania se podían hacer una serie de cosas, pero aquí el coste, por ejemplo, para ir a la universidad era tremendamente caro respecto a lo que yo pagaba en Alemania, ¿no? Y el criterio de es un ferrocarril o es una guagua no debía diferir mucho. El coste de combustible está adaptado al peso, no era, digamos, un criterio factible, ¿no? Hicimos un estudio intenso para poner en marcha una prueba durante los primeros 6 meses. Eh, Mm. durante los primeros 6 meses. Y nos dimos cuenta de que en esos primeros 3 meses, perdón, habíamos superado 3 veces las expectativas que habíamos tenido. Habíamos hecho un cálculo para 15.000 bonos nuevos en la calle con tarifa plana y pasaron a ser 45.000 en los primeros 3 meses, ¿no? Esa reducción de precio ha ido sufriendo diferentes degradaciones, desde los 41 euros al principio, los 35 después, los 28 al principio y ahora los 20 en el bono joven, los 28 en el bono residente canario y los 20 en el bono oro. Hacemos un esfuerzo importantísimo, no solo por las aportaciones que da el Gobierno de España, que son muy importantes, y las que da el Ujú. Gobierno de Canarias, que también son muy importantes, pero el Cabildo de Gran Canaria ha establecido la movilidad como un eje prioritario en la política insular y, por tanto, estamos incrementando muchísimo el presupuesto dedicado al ciudadano. Este dinero que invertimos va directo al ciudadano. Antes teníamos la constante de que las compañías de transporte público tenían el concepto del déficit, ¿no? Yo llegué aquí con 15 millones de déficit en las principales operadoras el primer año. A día de hoy, el déficit está prácticamente cubierto. Hemos tenido en 2019 el primer año de superávit. Tuvimos 3,5 millones de superávit, ¿no? Y al final, el dinero es más dinero, pero va todo destinado al ciudadano. Esos Claro. 15 millones que dábamos antes en déficit, se lo damos a los ciudadanos para bajar el transporte público. ¿Y qué mejora eso? La gestión de las empresas, el uso del transporte público, hacer más asequible el precio para los ciudadanos y un mayor uso en general que redunda en todo, la sostenibilidad de manera general, ¿no?
Entonces se cumple la máxima de que menos es más, ¿no? Menos precio, más uso del transporte público y son muchos más los usuarios que dicen, oye, me sale rentable, es económico y encima también da la posibilidad de que ustedes tengan más ingresos porque es más gente la que se suma. Lo que ocurre al final es que le hemos dado la vuelta al problema. Antes Mm, teníamos guaguas vacías y no teníamos gente. claro. Ahora tenemos tanta gente que no hay guaguas. Con lo cual estamos comprando muchos más vehículos para Ajá. incrementar la flota de transporte público. Tenemos una flota de transporte público que está prácticamente renovada al 100%. En 7 años hemos renovado más de 700 guaguas del transporte público. Este año vamos a comprar más de 50 para el transporte interurbano. Hemos incrementado hace un par de semanas el presupuesto para nuevos renting. Hemos metido 1.200.000 euros para guaguas municipales y 1.700.000 para global, adicional a lo que ya había en el presupuesto. Ujú. El presupuesto de transportes ha crecido en los últimos 7 años de 32 millones que estaban en el año 2016, pues a lo que tenemos hoy en día, superamos los 100 billones de euros en transporte público. Hay más dinero en transporte a día de hoy que en propias carreteras, en obras públicas. Y esto se debe a que al final las infraestructuras están para su uso y el uso colectivo es el mejor que le podemos dar al planeta, a nuestra rutina diaria y evidentemente un mejor uso del dinero público que va destinado a la gente, ¿no? Bueno, y todo esto porque Miguel Ángel Pérez estuvo en Alemania, lo vio y lo quiso implementar en Canarias. Yo no sé si, y sé que no es competencia del vicepresidente, pero lo podría llevar al tema de autónomos, lo digo porque claro, en Alemania, si no me equivoco, pagan mucho menos y hombre, eso también podría ser un alivio, ¿no? El que haya una cuota menor para que haya más gente que se meta en este mundo, ¿no? Y no es me, competencia de me, Miguel vas a, Ángel Pérez. me vas a perdonar y quiero ser prudente. Sí, Yo la política fiscal de un país y de otro, mm, desconozco los términos claro. concretos que se establecen desde la política central hasta los diferentes efectos de autonomía hollander en los dos países, ¿no? Lo que es evidente es que para poder prestar servicios públicos tenemos que pagar impuestos. La diferencia está en cómo enfocamos esos impuestos y a quién se los hacemos caer, ¿no? A quién le Ujú. cobramos esos impuestos. Alemania tiene un perfil que me voy a atrever a decir esto y a lo mejor no suena bien del todo, ¿no? Pero creo que hay personas de derecha en Alemania que son más socialdemócratas que izquierdas en España. Y eso tiene sus complicaciones, ¿no? Alemania es un país que ha tenido un desarrollo desde el final de la Segunda Guerra Mundial muy complicado, que ha sabido hacer frente a diferentes situaciones y en la que los elementos básicos se contemplan como básicos. Siempre pongo el ejemplo de la comida. Es mucho más barato comer allí que comer en España. Ujú. Comer me refiero en el día a día, ¿no? El servicio de transporte es muy barato. ¿Por qué es muy barato el servicio de transporte? Porque es que o me lo gasto en transporte o me lo gasto en carreteras. Claro. Al final estás colocando la balanza donde quieres hacer prioridad, pero lo que es evidente es que pagamos impuestos en las mismas medidas. Quizá en nuestro caso, en algunos sitios pagamos menos impuestos que los que pagan los alemanes, Ujú. al contrario aquí en España, ¿no? En respecto a tu pregunta sobre los autónomos, no me atrevo a pronunciarme porque, permíteme, desconozco con precisión el estado de la política fiscal en este sentido y sería una imprudencia por mi parte Sí, sí, sí. hacer un comentario desde desconocimiento, ¿no? Bueno, si no me equivoco, Miguel Ángel Pérez es ingeniero superior en informática, que ha tenido que ver su carrera en implementar nuevas medidas, que haya una revolución digital en el transporte público, que lo haya podido mejorar. ¿De qué manera ha podido fusionar sus conocimientos con el área que lidera? Al final la formación que uno tiene es como la familia, ¿no? Te tira hacia un lado, te tira hacia otro. Sí. Pues es importante, pero yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado en este tiempo han sido los técnicos de la Autoridad Única del Transporte, en líneas generales, ¿no? Tenemos un equipo de 7 personas en la Autoridad Única a día de hoy, Ujú. un equipo fantástico que ha sabido adaptarse a las peticiones, que ha sabido debatir, que ha sabido discutir y que se ha puesto siempre al frente de las decisiones políticas para llevarlas adelante. El Centro de Control de la Movilidad es el mejor ejemplo de ello. Es un proyecto de más de 22 millones de euros que vamos a sacar a licitación en estos próximos meses, cuyos pliegos ya están disponibles y han sido elaborados por el Ministerio de Transporte y cuyo trabajo en la Autoridad Única ha sido ingente, excesivo. Han hecho un esfuerzo impresionante para que ese trabajo se haya realizado. No podemos entender hoy en día la modernidad de un territorio sin esta revolución digital. Hemos sufrido la revolución industrial y todos hemos querido subirnos al carro, pero Ujú. ahora estamos en un momento en el que la digitalización, el control tecnológico, la inteligencia artificial, la forma en la que entendemos la toma de decisiones se basa en información. Y esa información hay que recopilarla. Y ese esfuerzo que hemos hecho los últimos 7 años, yo creo que los próximos 10 o 12 nos van a venir muy bien, porque a las personas que me precedan en el cargo van a tener a su disposición la base de información necesaria para tomar mejores decisiones en el funcionamiento del día a día, no solo del transporte público, también del transporte privado y también de las carreteras, ¿no? Yo creo que ese trabajo, esa afección o esa, digamos, aplicación de mi propia profesión no solo depende de Ujú. mí, también depende pues, de gente como Javier, como Lucio, como Ramón, como Cristina, como Leticia, que han hecho un trabajo importantísimo
y que con sus profesiones, cada uno dentro de su ingeniería, dentro de su licenciatura de Derecho, Económicas, han aportado para que hoy tengamos un sistema pues de la máxima precisión a nivel nacional. Bueno, qué bonito que también haya nombrado al equipo, porque por lo general parece que hay mucha gente que trabaja detrás, pero no se le suele tener en cuenta. Y creo que también ha sido un bonito detalle. Bueno, para ir acabando, decía, el que me preceda, cuando ya deje el cargo Miguel Ángel Pérez, pues supongo que tendrá otras cosas que hacer y demás, pero ¿cuál va a ser el futuro de Miguel Ángel Pérez de cara a mayo de 2023, cuando haya elecciones? Pues sinceramente no lo sé, no creo que sea el momento actual, si me permite José Luis, Sí. de planteármelo, porque creo que el momento todavía queda un poco para ese día, para esa fecha, y también creo que es responsabilidad de todos los que ocupamos cargos públicos mantenernos nuestras responsabilidades, que es para, para lo que los ciudadanos nos han votado, ¿no? Nos hemos presentado a unas elecciones y nos han puesto aquí para ello, ¿no? Pues lo que haré será lo que entendamos mejor, no solo para mí como persona, Ujú. como profesional, como político actual, sino también donde pueda ser más útil a los efectos de los ciudadanos. Llegado el momento tomaremos la decisión y creo que los próximos meses van a ser meses intensos, van a ser meses de muchísimo resultado porque hemos hecho un trabajo los 3 años previos muy importante de gestión administrativa especialmente y creo que esos resultados se van a empezar a ver. Ya se están viendo, pero se verán mucho más los próximos 8 o 9 meses de trabajo y como te decía, espero que esto quede para que las personas que me preceden Ujú. tengan mejores condiciones y dispongan de más proyectos para poder seguir avanzando en Gran Canaria. Formulo la pregunta de otra manera entonces. ¿A dónde le gustaría o dónde le gustaría estar a Miguel Ángel Pérez de cara a 2023? Si te soy sincero, Ujú. es una pregunta de difícil respuesta, porque muchas veces tengo esa necesidad de regresar a mi trabajo habitual, porque echo de menos mi forma, o sea, lo Ujú. que hago en el laboratorio, a todos los efectos, valga el término, ¿no? Pero también no dejo de reconocer que la gestión pública me resulta apasionante, ¿no? Me lo paso bien trabajando, con mis aciertos y mis errores, con mis días buenos y mis cabreos, ¿no? Como todo el Claro. mundo, pero tengo que reconocer que el equipo que me acompaña en las obras públicas, en el transporte, son gente de mucha cualificación, de mucha pasión también, que se pone con su empeño y la verdad es que trabajar con ellos no solo me apetece, sino que además creo que es de valorar, ¿no? Y Mm. pues bueno, veremos cuando llegue el momento en qué lugar debemos estar. Bueno, lo importante es estar cómodo también, ¿verdad? ¿No? Y disfrutar del lugar donde a uno pues le han designado para estar, porque ahí es donde desarrolla tranquilamente su trabajo y puede disfrutarlo más. No sé si un área a lo mejor técnica relacionada con informática también le gustaría, ¿no? Algo relacionado con nuevas tecnologías, una viceconsejería de algo, no sé, de cara al futuro también podría ser una opción. Si te soy sincero, lo que me Ni, gusta ni le ha es... pasado por la cabeza, ¿no? sí. No, no, la verdad es que no. Sinceramente, si estuviese pensando en eso, a lo Mm. mejor estaría perdiendo más tiempo del que tengo que emplear aquí, Claro, ¿no? claro. Pero sí te puedo asegurar que cualquier cosa que tenga que ver con la ingeniería, con mi profesión en general, ya sea la informática, las carreteras, los satélites o lo que sea, siempre me va a apasionar, siempre me va a parecer un reto Ujú. y al final uno se mueve en la vida por retos, ¿no? Si supone un reto y eso puede redundar en la vida de la gente y mejorarla, pues ahí estaremos, sin lugar a dudas. Bueno, ya la última, me va a permitir la broma Miguel Ángel Pérez como consejero de Obras Públicas. Ya para 2023 van a ser las rotondas un poquito más grandes para que todos quepan en la foto. Creo que hay una mala tendencia a la colocación de rotondas en líneas generales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero hay que reconocer que mucha gente se coloca en la rotonda para hacerse la foto. Sí. Sí. Si colocásemos dentro de la rotonda a toda la gente que ha trabajado para poder hacer esa rotonda, creo que el diámetro debería Mm. ser mucho mayor. Desgraciadamente no todo el mundo se puede colocar en la imagen, es cosa Sí. del día a día, pero sí me gustaría agradecer, y ya para terminar, a toda la gente con la que trabajo, porque tanto en Servicio de Obras Públicas, Servicio de Transportes, Autoridad Única, Ferrocarriles, todo el personal del Cabildo eh, aporta cada día, se apasiona con lo que hace, desarrolla una mejor Gran Canaria y creo que es un orgullo para mí trabajar con este tipo de gente porque demuestra que tenemos gran capital humano y gente muy responsabilizada. Mm. Bueno, nos quedamos con ese bonito mensaje. Miguel Ángel Pérez, vicepresidente primero del Cabildo y consejero también de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por este ratito en Twitch. Entiendo que es su primera vez en Twitch. No sé si ha estado alguna vez. Sí, así es, José Luis, primera vez. Bueno, pues nada. Ha sido un buen rato, ¿verdad? Sí, señor, sí, muy Bueno, bien. me alegro muchísimo. Miguel Ángel Pérez, hasta una próxima ocasión y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, José Luis, buen día.